Y ya, el día de hoy vamos a ver problemas o sea, vamos a repasar para el control que va a ser mañana. Más o menos de estos temas va a ser el control que vamos a ver ahora, que es básicamente gradiente y sus aplicaciones, teorema de la función implícita y teorema de la función inversa. Entonces serían como esos 3 o 4 temas básicamente. ¿Ok? Eso es lo que me dijo el profesor. La guía fue supervisada por el profesor, así que más o menos los ejercicios van a tener que ver con lo que van a ver en el control. Por lo que vamos a comenzar. Son varios ejercicios, son 5, y el 2 y el 3 tienen 2 partes, así que va a estar larga, larga, larga esta ayudantía. Vamos a comenzar. El primer ejercicio dice: determina el plano tangente a la superficie de nivel 4 de la función que tenemos acá en el punto 2,2,0. Lo primero que deberíamos hacer es determinar cuál es la superficie de nivel 4. Pero nosotros sabemos que para determinar una superficie de nivel, lo único que tenemos que hacer es tomar f e igualarla a, bueno, al valor del nivel. En este caso teníamos que f de, bueno, x, y, z, que tiene esta forma, ¿cierto? X al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado tiene que ser igual a 4. Y esto de aquí, esta superficie de nivel, nos podemos dar cuenta rápidamente que es una esfera, ¿ok? Lo otro que tenemos que ver es que si el punto pertenece a la superficie de nivel, porque si no pertenece, entonces es que no podemos determinar un plano tangente, porque el punto no va a, porque no puede ser tangente en el punto, ¿cierto? Pero nos podemos dar cuenta rápidamente que 2,2, o sea, 2,0,0 pertenece a la superficie de nivel. Recordemos que la superficie de nivel se escribe como S sub 4 igual, ¿cierto? A, bueno, ya sabemos, X, Y, Z en R3, tal que F es igual a 4, ¿cierto? Esa es como la definición de la superficie de nivel. Ahora, para calcular el plano tangente a una superficie de nivel, recordemos que nosotros teníamos una fórmula. La fórmula era tomar un vector arbitrario X menos, no lo podemos escribir así, lo podemos escribir así como X, Y, Z menos el vector A. En este caso sabemos que es un punto, pero lo vamos a considerar un vector, producto punto, el gradiente de aquí en sí mismo, eh, claro, sí, claro, sí, es como el gradiente de f igual a, y tenemos que igualar esto a 0. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Muy bien. Entonces vamos a calcular eso. Voy a irme hacia abajo para tener espacio para poder dibujar y que no quede tan horrible todo, y vamos a empezar a trabajar. Ya. Entonces, ¿qué teníamos? Teníamos que calcular el gradiente de f. ¿Ya? Recordemos que el punto A era igual a 2,0,0, 2,0,0, y nosotros necesitamos el gradiente de f. Entonces, el gradiente de f va a ser la primera derivada con respecto a x, que es 2x, la segunda derivada con respecto a y, que es 2y, y la tercera derivada con respecto a, o sea, y la primera derivada, ¿cierto?, con respecto a z, que es 2z. Tenemos el vector, y evidentemente, bueno, este vector va evaluado en A, ¿cierto? Entonces tenemos que evaluarlo en A. Si lo evaluamos en A, esto nos va a quedar como 4,0,0. Y ahora vamos a determinar el plano tangente. El plano tangente, entonces, tiene la forma, ¿cierto?, de eh, x menos 2, y, z igual a, no, multiplicado por el vector gradiente evaluado en el punto, que recordemos que es 4,0,0, más que multiplicado, producto escalar, y esto lo igualamos a 0. Entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? Esto nos va a quedar como 4 factor de 4, no, x menos 2, y el resto son puros 0. Entonces esto nos queda esto igual a 0, o lo que es lo mismo, x igual a 2.
Y este de acá es el plano tangente, este es pi tangente a la superficie. ¿Y por qué esto es así? Bueno, en realidad si ustedes lo piensan, esto es porque la superficie, si nosotros nos vamos acá arribita, ¿cierto? Si se fijan, la superficie de nivel 4 es una esfera de radio 2, y nosotros estamos juntos en el punto 2,2,0. Es decir, el plano tangente va a ser aquel plano paralelo al plano XY, no, no es XY, al XZ. A ver, no, al IZ, sería este plano. Este es el plano IZ, pero está en el punto 2, porque aquí se forma una esfera de radio 4, perdón, de radio 2, de radio 2. Aquí se forma la esfera, entonces ese sería más o menos el plano tangente en el punto. Ya el que es paralelo al plano IZ, que justamente es este de acá. Muy bien. Así se hacía el primer problema. Sé que fui súper rápido y que me suelen pedir que vaya un poco más lento. Así que voy a preguntar si se entendió. Profe, Dígame. yo no entendí cuando el gradiente lo multiplicó por x menos 2, y, 0. ¿Eso es de parte de la fórmula para sacar la ecuación, o sea, el plano tangente? A ver, recordemos que la fórmula general es x menos x0, y menos y0, z menos z0, producto punto o producto escalar, no, producto punto, el gradiente de la función, ¿cierto? Y eso igual a cero. Esta es la fórmula, este de aquí es la fórmula del plano tangente, ¿ya? Donde x, y z son variables, van a ser las variables que van a quedar en la fórmula, porque nosotros sabemos que un plano por lo general tiene por fórmula ax más bi más cz más d igual 0. Esta es como la fórmula general de un plano. Entonces este x, este y este z que están en la fórmula del plano son estos de acá, ya van a ser las variables. Y este x0, este y0 y este z0 son los puntos, es el punto A, por ejemplo, en donde yo estoy calculando este plano tangente, x, y, z, que en nuestro caso recordemos que era 2,0,0, ya ese era nuestro punto A en nuestro ejercicio. Por eso es que en este caso había un x menos 2 y después aquí yo solamente coloqué y z, porque esto era i menos 0 y z menos 0. Básicamente no iba, ¿ya? ¿Se entendió, cierto? Esa es la fórmula en todo caso. Sí, sí, ahora entendí que pensé que estaba relacionado con la superficie de nivel, por eso. Pero no, ahora ya entendí, ahora me acordé. En realidad sí está relacionado, pero no hablemos de eso para no confundirnos, ¿ya? Evidentemente está relacionado, porque por algo estamos pudiendo calcular el tema de la superficie y tal. Ya. Pero no se preocupe, no hablemos de eso. No, tampoco creo que lo pregunte. Realmente no creo que lo pregunte. Dada la función, esta de acá, ¿cierto? Determine, primero, nuevamente el plano tangente a la gráfica de la función en este punto y la derivada en dirección, o la derivada direccional en dirección del vector b en este punto, ¿ya? Con lo cual vamos a hacer ambas cosas. No hay un orden específico para hacer una o la otra, ambas las podemos hacer de igual orden, pero vamos a hacer primero la primera, valga la redundancia. Recordemos que el plano tangente, este tiene de fórmula z menos x sub 0 igual a df en dx por x menos x sub 0, aquí era z sub 0, más df en di por y menos y sub 0. ¿Ya? Esta es la fórmula del plano, ¿ok? Esta, aquí quiero hacer una distinción muy importante. Esta fórmula es la fórmula dada a una función, cuando nosotros queremos conseguir el plano tangente a la gráfica de una función. Y la otra fórmula, la anterior, era el plano tangente a la superficie de nivel de una función. ¿Ok? Tener cuidado ahí. La primera, la anterior, era por una superficie de nivel y la de ahora es para una gráfica de una función. ¿Ya? ¿Se entiende la diferencia?
Perfecto. Ok. Entonces, fíjense que lo único que vamos a necesitar es, bueno, el punto A ya lo tenemos, 2,3, menos 29, y lo que necesitamos son las derivadas parciales de f respecto a x y respecto a y. Una cosa importante a tener en cuenta es que, eh, a ver, estoy pensando, espérame, estoy pensando en algo. Ah, sí, 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 esto. Que este, este 29 de aquí, en realidad, siempre en estos ejercicios, este punto A debiese ser A, B, F de A, B, ¿ya? Siempre debiese ser así, donde f de a, b corresponde con el valor de z, en este caso corresponde con el valor de z, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos buscando un plano tangente a la gráfica de la función, es decir, este punto tiene que pertenecer a la gráfica de la función. Por eso es que este punto tiene que ser a, b, f de a, b. Por lo tanto, tendríamos que cerciorarnos si menos 29 está en la gráfica, ¿ya? Vamos a verlo rapidito. Esto es 2 al cuadrado, que es 4, menos 3 por menos 3 al cuadrado, que son menos 3 al cubo, es decir, menos 27, y esto es 2 por menos 3, esto es menos 6. Si sumamos todo, esto nos va a quedar menos 27 menos 2, aquí agarré estos dos que era más rápido, y esto nos queda como menos 29. Justamente nos da ese menos 29 de ahí, ¿ok? Ahora vamos a borrar todo, y ya que nos cercioramos de que este punto corresponde a f de a, b, ¿cierto? Vamos a calcular las derivadas parciales. Primero calculemos, nos va a dar el espacio aquí, de f en dx, ¿cierto? ¿Y cómo nos va a quedar? Bueno, esto nos va a quedar 2x más y, ahora de f en di nos va a quedar como menos 6 y más x. Y evaluémosla en los puntos, ¿ya? Evaluemos esto en A. Evaluado en A y evaluado en A. Evaluado en A, el de acá nos va a quedar como, esto es 2 por 2, 4, más 3 menos 3, esto es 4 menos 3, esto nos queda 1. Y acá, este evaluado en A, nos queda menos 3 por menos 6, esto es 18, menos 3, 15. Ok, entonces tenemos las derivadas parciales, tenemos todo lo que necesitamos. Finalmente, el plano tangente va a tener por ecuación pi, dos puntos, z menos z sub 0, que aquí en este caso sería más 29, igual a 1 por x menos 2 más, el 1 no lo multiplico, bueno, lo voy a dejar ahí, recuerden que esto es 1 por, ¿cierto? Pero 1 por cualquier cosa es esa cualquier cosa. A ver, gracias por el spam. Gracias, sí, es más X, lo arreglo al tiro. Gracias, 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 gracias. Gracias, gracias, gracias. Ya, sí, cierto, esto es más X, y como esto es más X, aquí no nos va a dar 15, nos va a dar 16. 16, ¿cierto? No. ¿O sí? Sí, 16. Sí, aparte aquí me había equivocado en todo caso, ¿o no? No, pues 20, 20, 20. Estoy puro... Claro, no es 20 esta cuestión de acá. Claro, sí, esto es más 2 y esto es 20. Ahí sí, ¿cierto? Ahí sí, 20. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Jorge, gracias a los demás. Ustedes saben que yo me equivoco mucho en estas cosas. Y entonces esto nos queda como, y aquí, hasta aquí íbamos bien, y entonces esto acá nos queda 20 y menos el punto que hay, aquí sería más 3. Y este sería nuestro plano tangente a la gráfica en este punto de acá. Z más 29 igual a x menos 2 más 20 y más 3. Ahí estaría.
Y ahora vamos a calcular la derivada direccional en la dirección de este vector en este punto de acá. Recordemos que estas son las componentes, estos son las derivadas parciales. ¿Por qué vamos a recordar eso? Porque recordemos que la fórmula de la derivada direccional, ¿cierto? Es igual a el gradiente de f, producto punto, el vector b, pero unitario. Entonces, aquí ¿qué necesitamos? Necesitamos el gradiente f, que de hecho ya lo tenemos, y vamos a necesitar hacer unitario b. Y bueno, esto es cierto, evaluado en A. Así que esto, evaluado en A. Que también lo tenemos, evaluado en A, las componentes son 1,20. Así que lo único que necesitamos es calcular el módulo de b para después simplemente dividir por d. Esto, punto 5, menos 3. Ya. Aquí vamos a calcular el tiro esto y después calculamos el módulo, para dividir todo por el módulo que quede listo. Esto nos va a quedar 5 menos 60, y esto nos queda menos 60 menos 5, menos 55, y ahora esto lo tenemos que dividir por el módulo de b. El módulo de b aquí nos quedaría 5 al cuadrado más 3 al cuadrado, que es lo mismo que menos 3, ¿cierto? Y todo esto en raíz. Y esto nos va a quedar como 25 más 9 en raíz. Y esto acá es 34 en raíz. Por lo tanto, la derivada direccional va a ser raíz de 34, o sea, menos 56 partido en raíz de 34. Perfecto, ¿cierto? Hasta aquí, ¿hay alguna duda? Yo sé que voy súper rápido, pero si hay alguna duda, si me piden que repita, repito, no tengo ningún problema. Por cierto, el ejercicio 1 era de aquí hasta acá, y todo esto de aquí, todo esto de acá, y esto de acá es el ejercicio 2. O el B, y el de acá, esto de acá es el A. ¿Qué hago con esto? Marco. Va. Ah, marco y después se va a las líneas. Oh, no conoce esa herramienta. Jugando con la herramienta. Quiero saber si se entiende, si se comprende, para seguir con los demás. O bueno, para repetir, si es que corresponde, si es que viene al caso. Ya, Profe, diga. ahora sí que yo tengo una duda de por qué en la derivada de f con respecto a x está el 2x más y. ¿Por qué está el más y? Me equivoqué, ¿cierto? Sí, es que por eso como que me extrañó y también la Ya, derivada de y perfecto. también. Gracias. Muchas gracias. Me equivoqué. Ya, aquí. Porque. No, no, sí, está bien, porque viene de acá. Yo estoy derivando este término de acá. Fíjese. La derivada de Ah, este término perdón, es mala mía, dos profe, me x. confundí con la función de arriba. No se preocupe, no se preocupe. Y la Mala mía. derivada de este término sería y simplemente. Entonces, por eso aparece más y. ¿Ya? Sí, Como profe, siempre, disculpe. no se preocupe, como siempre digo, como siempre trato de insistir, ustedes tienen un cuaderno, ¿cierto? Se supone que tienen un cuaderno, sean ordenados, especialmente el cálculo 3, porque van a hacer muchísimos cálculos. No tengo la cámara prendida, pero ahora estoy haciendo gestos de énfasis. Van a hacer muchísimos cálculos, de verdad. Sí. Así como yo lleno la pizarra, que tengo poquito espacio, y aparte que con el lápiz difícil, y aparte yo soy desordenado, ustedes van a hacer lo mismo o más cálculos, porque hay algunos cálculos yo que me los salto. Entonces ustedes sean muy ordenados para que no les pasen estas cosas, no lo hagan rápido, adelantado como yo. Yo trato de hacerlo así para poder avanzar rápido en la ayudantía, porque bueno, tengo que tratar de hacer los ejercicios. Ok, ya Jorge, espero que sea entendido, voy a borrar, voy a avanzar con el siguiente más lento, más relajado, y si hay algún problema me avisa, ¿ya?
Mientras tanto, considere la ecuación. Tenemos esta ecuación de acá, y nos dice, determine si para una vecindad de P igual a 0,0 es posible despejar Z en función de X e Y tal que Z sea igual a 1. Muy bien. Tenemos esta ecuación y queremos ver si esta ecuación básicamente define de manera implícita a Z en función de X e Y. ¿Cómo hacemos eso? Para que esto sea verdad, tienen que pasar dos cosas. Criterio 1, que llamemos, bueno, que el punto, aquí hay un punto especial. El punto especial, por decirlo así, va a ser P', llamémoslo, igual a 0,0,1. ¿Por qué 0,0,1? Porque aquí tenemos el punto donde queremos, la vecindad del punto donde queremos ver si se define, y aquí tenemos cuánto vale Z en este punto en particular, por eso 0,0,1. Nosotros lo primero que queremos ver es que si, por decirlo así, P es solución de la ecuación, escriban así, de la ecuación. Es decir, tomamos P y lo evaluamos en la ecuación. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Aquí, evaluamos 0,0, en esta 0,0,1. Entonces esto nos va a quedar 1 coseno de 0 más 0 menos e elevado a 1 menos 1 que es 0 más 4 igual a 4. Vamos a ver si eso nos da. Evidentemente, todo este valor de acá es 1 y este valor de acá es, bueno, menos 1, por lo tanto, esto se elimina con esto y este 4 es igual a 4. Por lo tanto, el punto que encontramos, es decir, este P', por decirlo así, que realmente no lo encontramos, nos lo daba ya, es solución a la ecuación. Lo marcamos. Y ahora el segundo criterio es que el determinante de la derivada de la función, hay que construir una función. La función es tomar todo y pasarlo para un lado, ¿cierto? Entonces el determinante de la función tiene que ser distinto de cero. Si el determinante es distinto de cero, entonces se puede despejar z en función de x e y, ya en una vecindad del punto. Por supuesto, este determinante evaluado en el punto, bueno, P'. Así que vamos a calcular eso. Ya. Voy a escribir las derivadas parciales acá, que van a, que van a venir siendo 2. Y vamos a ir viendo. Lo primero sería, no, son 3, son 3, 3, 3, son 9. Ya. Lo primero es construir esta función, o sea, construir la función. Para construir la función tenemos que pasar todo por un lado igual a 0. Entonces esto nos va a quedar z coseno de 3x más y más 2y menos e elevado a z menos 1 más 4z menos 4 igual 0. Y a ese lado de acá lo vamos a llamar f grande de x, y, z. Ahora, teniendo eso en cuenta, vamos a calcular de f en, bueno, no voy a colocar el orden, o sea, no los voy a colocar, los voy a decir. Vamos a calcular de f en de x, de f en de y de f en de z. Tenemos que calcular el jacobiano. Bueno, yo le digo jacobiano, ustedes le dicen derivada. Ay, no, que estoy... espérame. Estoy confundido, no sé por qué estoy confundido. Estoy confundido, no sé por qué estoy confundido. Quiero que el determinante sea distinto a cero. Es que realmente lo que yo quiero es que la derivada sea distinto a cero. Entonces, yo derivo esto con respecto...
Ay, no, no sé qué pasó ahora. Perdón por quedarme callado en este momento. La diagonal son las tres derivadas, ¿no? ¿Cuál diagonal, Jorge? No lo entiendo. Perdón por quedarme callado en este momento. Tuve un lapsus mental brutal ahora y no sé qué estaba haciendo. Rayos, ya estoy perdiendo tiempo. Ah, déjenme concentrarme. ¿Qué estaba haciendo? Sí, sí, eso tengo que hacer. Derivar z y evaluarlo en el punto. Sí, eso era. Gracias. Sí, ahí estaba. Tengo que derivar todo con respecto a z, claro. Ya. Entonces, vamos a calcular de f en dz. Gracias, gracias. Sí, eso era. Entonces vamos, derivamos con respecto a z. Esto nos va a quedar coseno de 3x más 2y menos, no, más no, no, sí, queda igual, menos elevado a z menos 1 más 4. Ya, esa es la derivada, claro. Y ahora lo evalúo en el punto, Profe, dígame. en la derivada de la exponencial, el z no bajaría para abajo. No, fíjese que este es lineal. Entonces, si yo derivo menos e elevado a z menos 1, por regla de la cadena me queda la derivada de la primera, que es lo mismo, que es e elevado a z menos 1 por z menos 1 derivado. Y esa derivada, la de z es 1 y la de menos 1 es 0. ¿Ya? Por lo tanto, esto me va a quedar e elevado a z menos 1 por 1, o lo que es lo mismo, bueno, negativo, se me había olvidado colocar el negativo, por lo tanto esto me va a quedar menos e elevado a z menos 1, ¿ya? Aquí básicamente lo que yo hago es derivarlo de acá arribita, ¿cierto? Y como derivo de acá arribita, la derivada de z es 1 y la derivada de menos 1 es 0. Entonces me queda multiplicando por 1 simplemente, ¿ya? Ah, y ahora sí, todo claro. Gracias. Y gracias, Jorge, también. Estaba con tremendo lapsus mental. Bueno, si evaluamos en el punto P, recordemos que ese punto P' que habíamos definido era 0,0,1. Nos vamos a dar cuenta que esto de acá, bueno, esto de acá adentro nos va a dar 0. Entonces nos va a quedar coseno de 0 menos e elevado a 0 más 4. Y esto se elimina con esto porque ambos son 1, ¿cierto? Esto es 1 menos 1 más 4, por lo tanto, de f en dz es igual, o sea, es distinto de hecho de 0, ¿ya? ¿Por qué? Porque particularmente es igual a 4. No, no escriban eso, por favor, nunca en ninguna parte en su vida, eso está terriblemente mal escrito. De hecho, la forma correcta sería escribir que esto es igual a 4, que es distinto de 0. Ahí sí. ¿Ya? Por lo tanto, se cumplen ambas condiciones. La condición de que evaluaban el punto, o sea, el punto sea la solución, por decirlo así, y que la derivada sea distinta de cero. Ahora que tenemos eso, podemos afirmar que es posible despejar z en función de x y y tal, que es posible. ¿Ya? El teorema de la función implícita es el que estamos ocupando ahora mismo, nos asegura eso, dadas las condiciones que revisamos. Ahora, vamos a calcular las derivadas parciales de z en el punto 0,0. Eso se hace de la siguiente forma. Nosotros lo que tenemos que hacer, esto tiene una fórmula, de z en dx va a ser igual a df en dx, bueno, negativo, sobre df en dz, y la otra de z en di va a ser igual a menos df en di partido por df en dz. ¿Ok? Tenemos una fórmula para calcular eso. Así que vamos simplemente a calcularlo. Df en dx
es derivar esto con respecto a x, entonces esto nos va a quedar z, la derivada del coseno es menos seno, entonces nos queda menos seno de 3x más 2y multiplicado por 3, este término se elimina y este término se elimina. Tenemos este valor de acá, ¿ya? Que lo voy a escribir, buah, ¿dónde lo escribo? Voy a borrar y lo voy a escribir. Borro, hay un menos, entonces voy a eliminar ese menos con ese menos y nos va a quedar más, y esto acá nos va a quedar como... Miren qué capo que soy. No, no es buena idea. No es buena idea. Entonces esto nos queda como z seno de 3x más... Ya, no lo voy a hacer así, no, porque no me va a dar espacio. Tenemos que evaluar, ¿ya? Tenemos que evaluar en el punto, porque nos están pidiendo esto en el punto 0,0, ¿ya? Nosotros sabemos que z de 0,0 es igual a 1, ¿ok? Entonces, bueno, esto lo estamos evaluando en el 0,0. Así que cuando evaluemos en el 0,0, z va a ser igual a 1. ¿Ok? Así que acá, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar menos 1 por seno de, bueno, 0 más 0, multiplicado por 3. Y esto es 0, porque el seno de 0 es 0. Por lo tanto, acá arriba, rapidito 0, y no tenemos que calcularlo de acá abajo, que creo que nos daba 4. Si mal no recuerdo, este valor en el punto nos daba 4. Por lo tanto, esto de acá, sí, cierto, 4. Por lo tanto, esta derivada acá va a ser igual a 0. Vamos a calcular la otra. Voy a borrar y calculemos la otra. La otra tenemos que derivar con respecto a y. Entonces nos va a quedar exactamente lo mismo. O sea, no exactamente lo mismo, nos va a quedar prácticamente lo mismo. Nos va a quedar menos z seno de 3x más 2y multiplicado por 2. Eso es un 2, no una z. 2, muy bien. Y si evaluamos esto en el punto 0,0, esto evaluado en A, ¿cierto? Nos va a quedar como menos 1 por seno de 0 más 0 por 2, o lo que es lo mismo, 0. Entonces ambas derivadas de z en dx va a ser igual a dz en dy, bueno, evaluadas en el punto, ¿cierto? Evaluadas en A. Y esto va a ser igual a 0. Ya en ambas nos dio 0, las derivadas. ¿Se entendió, cierto? Alejandra, Alexandra, Catalina, Jorge, vamos bien, ¿no? Vamos a suponer que sí. Ya. Nos quedan 40 minutos para 2 ejercicios. Gracias. Ahora voy a ir más despacio, más chill, más tranquilo. Nos queda bastante tiempo para 2 ejercicios. 20 minutos más o menos por ejercicio. Considere el sistema de ecuaciones. Determine si es posible definir a x e y en función de z en una vecindad de 1 cuando x de 1 es igual a 1 e y de 1 es igual a 0. Este es un enunciado típico, o quizás no tan típico, pero es un enunciado de teorema de la función implícita. ¿Ok? Lo mismo de arriba, solamente que ahora con un sistema de ecuaciones. El de arriba era con una sola ecuación, ahora estamos con un sistema de ecuaciones. La diferencia con el de arriba es que en este sí vamos a tener que calcular esa matriz que en delante yo estaba pensando que teníamos que calcular, pero no calculamos. Aquí sí se calcula la matriz, porque tenemos un sistema y esto nos va a dar varias, vamos a tener que calcular el determinante y tal. Pero teníamos que de todas formas calcular o considerar ambos, a ver cómo se dice, ambos, ambas condiciones. La condición uno, ¿cierto? De que el punto, la condición del punto, ¿se acuerdan? Y la condición 2, que el determinante de la función sea distinto de cero, ¿ya? Con lo cual vamos a calcular.
lo primero, vamos a definir esa función, ¿ya? Esa función f va a estar definida, va a ser una función f de u, b. ¿Qué es u y qué es b? U va a ser igual a esta expresión de acá, x más y menos z, ¿ok? Que no es otra cosa que pasar todo por un lado, es decir, dejar, dejar una ecuación igualada a cero. Y b va a ser la de abajo simplemente, es decir, x z menos coseno de y factor de x más z. Y eso igualado a cero porque pasamos todo por un solo lado. Podemos haberlo pasado por otro lado y cambiar los signos, sí, da lo mismo, dejémoslo así. Y ya. Entonces, lo primero que queremos ver es que si el punto, ¿cuál es el punto? El punto es, fíjense, x igual 1, y igual 0, y z en una vecindad de 1, es decir, z igual 1. Más arriba, rellenar el i, y z igual 1. Este es el punto, es decir, 1,0,1. Vamos a probar la primera ecuación, tiene que ser solución del sistema. Entonces, x 1, z 0, aquí nos queda 1 igual a 1. Perfecto, es solución de arriba. Ahora, x por z es 1, ¿sí es cierto? Sí, 1. Sí, 1 por 1, 1. Y coseno de, bueno, esto de aquí es 2 por 0, y coseno de 0 es, bueno, 2 por 0 es 0, ¿cierto? Y coseno de 0 es 1. Entonces nos queda 1 igual 1. 1 igual 1 arriba y 1 igual 1 abajo. Es solución del sistema, este punto. Se cumple la primera condición, esa I1 que habíamos hablado, se cumple. Ahora vamos a ver la I2. I2. Para I2 tenemos que calcular du en dx, du en di, db en dx y db en di, y calcular el determinante de esto y pedirle que sea distinto a cero, o sea, ver si es distinto a cero. Evidentemente este determinante evaluado en ese punto P' que vamos a definir aquí, o no ocupemos prima, ocupemos A. Tenemos este punto aquí, A. En este punto A. Entonces vamos a hacerlo, vamos a calcular ese determinante. U respecto a X, nos queda 1. U respecto a Y, nos queda 1. B respecto a X, nos va a quedar Z menos, recordemos que es esta expresión de acá, Z menos Y seno, no, la derivada del, sí, menos Y seno de X, o sea, de I X más Z. Sí, y en esta última coordenada nos va a quedar, con respecto a Y, nos queda menos seno de I X más Y por X más Y. Y evaluemos esto en el punto A. Evaluando esto en el punto A, acá nos va a quedar como, aquí va a quedar muy chiquitita la matriz, 1, 1, esto es 1 y esto es 0 por algo, así que simplemente 1, y esto de acá es, aquí esto va a quedar 0 por algo, y el seno de 0 es 0, por lo tanto nos va a quedar 0. 0, es esta matriz. Entonces, esto aquí es 1, y 1 es distinto de 0. Por lo tanto, la segunda condición se cumple. Es decir, sí se puede definir a X y a Y en función de Z en una vecindad de 1 cuando bla, 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 bla. ¿Ya? Sí se puede. ¿Se entendió? Profe, Dígame. yo no caché cuando derivó B con respecto a X.
Ya, Onda, no entonces, entendí como lo que hizo como derivó por dentro, porque está el i multiplicando al x y al z. Entonces ya, como que no vamos a entendí verlo. esa parte. Recordemos que esta es la expresión de b. Coseno de i, factor de x más z. Ya, ¿con respecto a x o con respecto a y? ¿Cuál deriva? ¿Esta? X, Ya, con respecto a x. Ok. Estamos de acuerdo con que el primer término es simplemente z. sí, Y luego, menos, la derivada del coseno es seno. no, Seno de lo de adentro simplemente, no cambio nada. sí, X más z. Y ahora voy a derivar esto de acá. Aquí lo que yo hice fue un cálculo mental rápido. Es decir, yo me di cuenta que esto se escribía como ix más iz. Y como estoy derivando esto con respecto a x, esto lo elimino como constante y simplemente me queda el i. Entonces, esto por i. ¿Ok? ah, ya, sí, ahora sí, ok. Fue un cálculo mental rápido que no hice en medio porque no quise distribuir acá. ¿Ok? Pero eso fue lo que hice, distribuí e hice ese cálculo ahí rápido. Entonces, por eso me quedaba ahí. Y luego, si reemplazamos en el punto A, recordemos que A es igual a 1,0,1. Esto nos va a quedar como z es igual a 1 menos seno de algo por cero. Así que simplemente menos 0. Y esto nos daba 1. Sí, Ya. todo claro, profe. Profe, una cosita más, ahí el signo sería más seno, ¿o no? Porque la derivada del coseno es menos seno, El signo si sería no, más seno. si no me equivoco. Pero no importa, es un signo. La derivada del coseno, claro, es menos seno, claro, sí es más. Gracias. Claro, aquí bueno, evaluando da lo mismo, pero claro, porque se me iban a anular este término, tanto aquí como en la otra expresión, pero no daba lo mismo porque evidentemente un término negativo y un término positivo son diferentes. Gracias, sí, claro, porque la derivada del coseno es menos seno. Sí, ya. Con eso pasamos al último ejercicio. El último ejercicio dice, determine si f, con esta expresión de acá, ¿cierto? Y básicamente con estas expresiones, con estas funciones, es invertible. Profe, Deben de ir. Voy un con deben de ir. compañero Sí, sí lo vi. le Voy con deben de está ir. hablando. Deben de ir. Vamos a calcular deben de ir. Deben de ir sería, el primer término se elimina. Y este, recordemos que lo habíamos pasado por otro lado a negativo. Entonces nos va a quedar, como bien dijo la compañera, al final sería más seno de, dejámoslo adentro, y ahora derivamos lo de acá. Y lo de acá, yo lo voy a dejar expresado así tal cual. X más esto, ¿cierto? Y si yo derivo esto, elimino este término y simplemente me queda lo que lo acompaña. Es decir, esto por X más Z. Y así nos queda. Y ahora, ¿por qué esto nos da cero evaluado en A? Esto nos da cero evaluado en A porque si recordemos que A es igual a 1,0,1, como y es igual a cero, esto nos va a quedar como seno de cero, multiplicando por algo, cero, por este algo de acá, x más z. Y seno es cero, esto es cero, entonces nos queda seno, o sea, cero por x más z, y esto aquí nos queda cero. Por eso es que esta derivada de ben de i nos quedaba como cero. Ahí sí, Jorge. Perfecto. Y perdón por no leerlo al tiro, es que los tengo en otra pantalla, entonces mientras estoy escribiendo los tengo en la otra pantalla, justamente va a tener el chat abierto y los participantes abiertos a ver quién me habla, y en la primera tengo la main session. Vamos con el último ejercicio. El último nos pide determinar si esta función de acá, f, es invertible, siendo estas sus funciones, ¿ok? Siendo esta u y esta b, en una vecindad de 1,0. Ya,
para ver esto, lo que tenemos que hacer es simplemente ver si la derivada, es decir, si f derivado es distinto de cero. Así que vamos a calcular f derivado. Para calcular f derivado, o sea, f derivado, esto es el determinante por ciento, f derivado es igual a la matriz du de x, du de y, de b de x, de b de y. Es esto de acá. Entonces, vamos a calcularlo. De u en dx es derivar esto en x, entonces esto nos va a quedar como 2x sobre x al cuadrado más y al cuadrado. De u en dy nos va a quedar como 2y sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Ahora, derivamos b en x, nos va a quedar como 2x y derivamos y en, o sea, claro, derivamos esta expresión en y nos va a quedar como menos 1. Ahora vamos a calcular el determinante, pero vamos a calcularlo evaluado en a. Entonces evaluemos en a primero. Si evaluamos en a, esto nos va a quedar como, fíjense, 2 partido por 1 al cuadrado más 0 al cuadrado, es decir, 2. Aquí nos va a quedar 0 partido por algo, 0. Este algo acá abajo evidentemente no es 0. Aquí nos va a quedar 2 por 1, 2, y aquí nos va a quedar menos 1. Entonces, esto aquí, ¿cómo nos queda? Nos queda menos 2, menos 2 por 0, o lo que es lo mismo, simplemente menos 2. Y como sabemos, menos 2 es distinto de 0. Y como esto es distinto de 0, se cumple la condición que necesitamos para poder decir que la función es invertible. ¿Ok? Ya. El tiempo que queda se va a dejar para responder dudas de cualquier cosa, cualquier pregunta, lo que sea, antes del control. ¿Ok? Así que, si no tienen más dudas, si no quieren que repita un ejercicio, si tienen otra cosa que hacer, lo que sea, para usted la clase ya se acabó. Muchas gracias por venir o gracias por ver el video. Para los demás, no voy a dejar de grabar porque si hay dudas, las quiero dejar en el video para que las vean más rato. Y quédese y pregunten, ¿ok? Así que vamos a esperar. Profe, Dígame, yo tengo una duda. adelante. Em, Quedé atrapada cuando derivó el logaritmo, porque yo sé que era 1 partido del logaritmo por la derivada del logaritmo que está adentro. ¿Sí? Vamos a derivarlo con respecto a x. Con respecto a y es lo mismo. Como usted Ya. bien dijo, es 1 partido el argumento del logaritmo. Entonces esto sería 1 partido x al cuadrado más y al cuadrado. Y ahora voy a derivar lo de adentro. Lo de adentro, como estoy derivando con respecto a x, digamos que estoy derivando con respecto a x, este lo omito completamente y me toca derivar esto de acá, es decir, 2x. Y bueno, evidentemente esto va a quedar multiplicando por 2x. El resultado de esto al final va a ser 2x partido en x al cuadrado más y al cuadrado. Dese cuenta que derivar con respecto a y es lo mismo, salvo que en vez de quedar 2x, va a quedar 2y. ¿Ok? Sí, sí, ok. Ah, yo me estaba confundiendo porque pensé que era 1 partido en logaritmo normal y después multiplicado por la derivada de lo que está adentro. No, no, no. No me había confundido. No sé, no, Alejandra, ¿cierto? O Alexandra. Alexandra, ¿cierto? Sandra. Ya, Alexandra, estoy notando que usted tiene pequeños problemas con la regla de la cadena al derivar, ¿ya?
no es malo. Yo tengo una amiga que va que está cursando, no este cálculo, está cursando otro cálculo, y también está teniendo problemas con la regla de la cadena. Le recomiendo reforzar eso, ¿ya? Y si no, esto no debería recomendarlo tanto, pero ocupen una calculadora derivada simplemente para calcular las derivadas y que no se vayan a equivocar en eso, que se supone que es algo que ya saben, ¿ya? Tengan cuidado con la regla de la cadena. Recordemos que la regla de la cadena, formalmente, es esta que dice que f o g de x derivado es igual a f derivado evaluado en g de x multiplicado por la derivada de g de x. Si no entiende eso, no se preocupe. Lo que quiere decir aquí es que derivamos una función y dejamos el argumento de la función tal cual. Es decir, en el caso del logaritmo, nosotros sabemos que la derivada del logaritmo es 1 partido en x, ¿cierto? Pero este x de acá se refiere al argumento, a lo que está acá dentro. Esta es nuestra x. Entonces, en vez de 1 partido en x, nosotros colocamos 1 partido en lo que esté adentro. X al cuadrado más y al cuadrado. Y luego derivamos lo que está dentro, y lo derivamos multiplicando. Regla de la cadena. Gracias. Adiós, Jorge, ya vi que se fue. Dígame, Alexandra, perdón. No, que todo ok. Ah, ya, Entendí perfecto, la explicación. perfecto, perfecto. Cuidado ahí con la regla de la cadena, de verdad. Traten de hacer, no debería decirlo, pero traten de asegurarse con, por último, una calculadora de derivada en internet, para que no vayan, es que de verdad, no quiero que se equivoquen en algo tan relativamente sencillo como derivar, porque se supone que nosotros ya vimos cómo derivar, eso lo vieron en cursos anteriores. Entonces lamentablemente este curso ya asume que ustedes saben derivar, igual que integrar, por ejemplo en constante antiderivada o las técnicas de integración tipo la regla de la vaca, creo que se llama, que nunca me lo aprendí, por cierto. eh, ya asume este curso que se lo saben, entonces cuidado ahí con eso. En fin, ¿otra duda, otra consulta? ¿Pero se va a subir hoy día esta clase? Voy a tratar de subirlo hoy día, sí. Apenas termine esto, ¿Mm? renderizo el video, que se demora como 15 minutos, y lo subo directamente, sin editar nada. Ya, Con eso bacán, estoy editando los videos. bacán, profe. Ok. Catalina, Alejandra, ¿tienen alguna duda, alguna consulta? La verdad es que yo esperaba que hoy día llegaran muchísimos compañeros más, así como, no sé, todo el curso, por el tema de que el control es mañana. ¿Cómo está la asistencia en las clases de cátedra? ¿Alguien que me pueda decir? Qué bueno, Catalina. Ojalá le vaya bien mañana, de verdad. Respecto a la asistencia en cátedra, ¿cómo está? ¿Hay gente yendo? En el 2 van 5 personas. Y en el, bueno, aquí no hay nadie el paralelo uno, supongo, creo que no. Mm, Profe, dígame. si lo hace sentir mejor, ya asisto más a las clases de identidad que a las clases de cátedra. Si lo hace sentir Eh, mejor. supongo que eso es bueno, no lo sé, la verdad. Eh, pucha, no sé, cuando ustedes iban, no sé si ustedes alcanzaron a ir a la U presencial, pero si es que fueron presencial, ¿era más o menos así la asistencia? Onda tipo, iba, la gente no iba a clase o esto está pasando online. Que entiendo que pasa online, ¿ah? Voy a dejar de grabar ahora para que me conversen un rato.